Todos los ríos más importantes alrededor del mundo tienen detrás de sí una historia que los representa. Un ejemplo de ellos es el río Éufrates, un río que ha visto pasar muchas cosas y hoy lo conoceremos. En este video conoceremos todo sobre el río Éufrates, pero antes no te olvides darle like para que sigamos trayéndoles contenidos. Comencemos. El río Éufrates está ubicado al oeste de los dos grandes ríos que definen Mesopotámica, junto con el río Tigris. Conforman un enorme sistema de ríos, una ecorregión de marismas saladas aluviales del Medio Oriente. El río Éufrates se localiza en Asia, mide aproximadamente 2.800 kilómetros de longitud, desde su nacimiento en Turquía hasta donde termina en Irak. A través de parte de Siria, el río se mueve en dirección al sur-suroeste, hasta llegar a Irak, al norte de Bashur, lugar donde se une al Tigris, formando el río Chad, que finalmente desemboca en el Golfo. Lo largo de la historia ha sido conocido como el nombre de Oro Azul y ha sido generador de vida desde hace miles de años en sus márgenes. Yacen civilizaciones que en la actualidad prácticamente nadie recuerda. Desde su nacimiento en Turquía, el río ha disminuido su caudal con el paso de los años. Junto con el río Abur, su principal afluente ha sido el lugar donde se han desarrollado pueblos árabes, musulmanes, cristianos, kurdos, turcomanos y judíos. De esta región es donde se tienen los datos más antiguos de las civilizaciones. La vida económica de la cuenca del río Éufrates sigue defendiendo una gran medida de las aguas de los ríos, a pesar de que los ingresos del petróleo también han desempeñado un papel dominante. En Irak, la moderna tecnología de control de agua ha reducido los efectos devastadores del ciclo de inundación y sequía, pero a costa de las marismas desecadas y la disminución de la reposición natural de los nutrientes del suelo. Con respecto a la política, existe una gran controversia con respecto al uso del agua y al potencial para una guerra en la región siempre está latente, como se encuentra más cerca de las cabeceras de ambos cursos de agua. Turquía tiene una clara ventaja geográfica. El proyecto de Anatolia Sudeste, que implica la construcción de presas y túneles de desviación de agua, ha causado consternación entre los ribereños de agua bajo de 1960. Como la mayoría del agua de la región se origina en Turquía, Ankara cree que solo tiene el poder de determinar cómo se asigna el recurso a Irak. Por otro lado, argumenta que tiene derechos históricos sobre una porción garantizada de agua en la cuenca de la asimetría de poder entre los estados regionales. Ha llevado a puntos de vista divergentes que son difíciles de conciliar pacíficamente. Entre 1975 y 1991, los tres ribereños se amenazaron militarmente en tres ocasiones distintas, y las negociaciones sobre el reparto del agua se vieron afectadas. El conflicto hasta ahora ha sido evitado a través de los esfuerzos de los mediadores externos. En el pasado, Arabia Saudita y la Unión Soviética han intervenido y las tensiones se han reducido antes de que escalasen el conflicto. Actualmente, sin embargo, parece que no hay poderes internacionales o regionales que estén dispuestos o sean capaces de alentar a los estados que dependen de la cuenca Tigris-Éufrates a resolver problemas transfronterizos relacionados con el agua. Entre los animales que encontramos en la zona del río Éufrates están los cerdos salvajes, muy comunes en las marismas y que se han extendido a las plantaciones de eucaliptos recién plantadas. En otras partes de la llanura aluvial, chacales, llanas y mangostas se encuentran a lo largo de los ríos en el sur de Irak, y una gran variedad de gatos de la selva india aún viven en matorrales. Los leones fueron avistados por última vez a lo largo del Tigris en 1926. Los zorros, lobos y gacelas son comunes en las llanuras aluvial. Extiende hasta el norte de Anatolia. Entre los animales más pequeños se encuentran las especies de jerbos, liebres, musarañas, murciélagos, erizos, nutrias de ríos y la rata topo de busto que cubre la entrada, la madriguera de la ribera con un montículo de arcilla. Las aves que habitan localmente incluyen currucas, uruguayos, cuervos, búhos y una variedad de halcones, águilas y buitres en primavera y otoño. Muchas aves que migran desde Europa y Asia, como pelícanos, cigüeñas y diversos gansos, vuelan a lo largo de los cursos de los ríos y las marismas. Proporcionan nutrición para algunas especies migratorias debido a la contaminación, el mal manejo y la sequía. Está provocando que el río se seque. 6 de las represas que se han
construido con sus aguas provocan que el flujo del río esté en peligro en toda la región. La culpa de esta situación cae en Irak, Turquía y Siria, y se espera que en algún momento sea la mitad de lo que es ahora. Dicha sequía ha causado grandes devastaciones a lo largo de sus aguas, sus canales son pocos profundos y la fauna está muriendo. Esto, aunado a la incrementación de la sequía, hace que sus aguas desciendan cada vez más. Desde el punto de vista bíblico, está escrito que el río se secará y dará paso al nacimiento de una nueva ciudad que en el Apocalipsis menciona. Que tiene el río Éufrates son las siguientes. Según los expertos, existe la construcción de un túnel bajo el río Éufrates que tenía secretamente los palacios reales a ambos lados del río. El río Éufrates tiene numerosas menciones en la Biblia, judío, cristiano, así como en los hadices del profeta Mahoma. En épocas antiguas el valle del río se encontraban sumamente irrigados y muchas grandes ciudades elevaban a sus orillas las ruinas de algunas de estas comunidades. Aún permanece el Éufrates, marca el límite noroeste de la tierra que Dios le promete a Abraham en el Islam. Algunos de los hadices del profeta Mahoma sugieren que el Éufrates se secará, revelando tesoros desconocidos, que serán la causa de conflictos y guerras. El río Éufrates, junto con el Tigris y el Nilo, es uno de los principales responsables que la vida existe en el Medio Oriente. Es gracias a este río que muchas civilizaciones de este tiempo muy antiguos han podido desarrollarse aprovechando el agua que fluye por su causa. Es una pena que por mal manejo y la sequía se esté muriendo el Éufrates, sofocando por las políticas acuíferas de los vecinos de Irak, Turquía y Siria. Por una sequía de 2 años y por años de mal uso por el parte de Irak, sus campesinos, el río es significativamente más pequeño de lo que era hace tan solo unos pocos años. Algunos oficiales se preocupan porque pueden llegar a ser la mitad de lo que es ahora. La brutal sequía que afecta a los caudales de los ríos Tigris y Éufrates, que desde hace ya algunos años permite el resurgir de algunos tesoros arqueológicos que se encontraban cubiertos por el agua. Las cuencas de los ríos Tigris y Éufrates en su paso por Irak y Siria son una de las zonas más castigadas por el medio climático. El drama de la falta de lluvia deja una marcada y persistente sequía en esta zona de Oriente Medio, y gran descenso de las aguas de los ríos y embalses permitieron el resurgir de varios tesoros arqueológicos. Recientemente, el descenso del caudal del río Éufrates ha dejado al descubierto varios yacimientos arqueológicos pertenecientes a periodos que se remontan a 11.000 años atrás. En el norte de Siria, estos se encontraban bajo las aguas del embalse del Al-Azak, construido al principio de la década de 1970. Hallaron edificios residenciales y administrativos, un lugar para la fundación de metales y fortificación masiva, con muros hasta 6 metros de ancho, con torres, un edificio de almacenamiento monumental de varios pisos y un complejo industrial. Los arqueológicos trabajaron bajo presión para excavar y documentar rápidamente al menos una parte de esta ciudad antes de que volviera a sumergirse. Quedaron impactados por el buen estado de conservación de las paredes de ladrillos de barro secados al sol, que estuvieron bajo el agua durante más de 40 años. Esto se debe a que la ciudad fue destruida por un terremoto alrededor de 1350 a.C., durante el cual las partes superiores de las murallas se derrumbaron y enterraron los edificios. También encontraron 5 de ellas sin coser en medio, y después de aquel terremoto algunas se encuentran en sus sobres y en buenas condiciones. Los investigadores esperan que este descubrimiento proporcione información sobre el final de la ciudad del periodo Mitanni y el comienzo del dominio sirio. En la región, el Éufrates fue y es uno de los pilares de muchos de los pueblos del Oriente Medio. Sus aguas hacen los suelos cercanos fértiles y aptos para la agricultura, lo que proporcionan alimentos especialmente de cereales como el trigo y la sabac, así como de árbol como la higuera. El agua dulce es necesaria para beber, bañarse, cocinar y realizar otras actividades básicas, y es fuente de pescado. Por todo esto, el río se convirtió desde la antigüedad en una vida para comerciar. Si bien sus aguas no son aptas para el paso de grandes embarcaciones, en la actualidad es navegable hasta la ciudad de Egipto, en Irak. Definitivamente el río Éufrates es el más increíble de todos los que les ha parecido este video. Suscríbanse para ver más videos como este. Nos vemos en la próxima. Denle like.